pegado con lag. Falta la parte de las preguntas, ¿no, muchachos? ¿O soy yo? La semana pasada. A ver. O sea, que me escuchan como 100 y no me responde nadie. Ahorita voy a hablar con el profesor de la uni. Está cancelado, ¿no? Ale, ¿me escuchaste? La semana pasada las preguntas las avancé, por favor. Actualízame. Uy, se ha congelado en el tiempo. A ver. Jocelyn Gómez Fernández. Sí, sí hicimos o no hicimos. ¿Sí avanzamos entonces, Kevin Condor? ¿Las preguntas? Faltan las preguntas. Ya. Ah, no es que no las voy a avanzar, ya. Pero vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, la siguiente semana sería preposición, conjunción. Ya, primero vamos a hacer al revés hoy día. Hay que avanzar primero esto, luego partimos por los dos anteriores. Porque esta es una cuestión de que este tema está un poquito largo. Ya, pero está bien, esto voy a apuntarlo incluso ya para no olvidar. Usted ya, y así te doy tiempo también para que puedas avanzarlo, si es que no lo has hecho ahora. Falta ahorita, determinantes y pronombres, preguntan. Ya en el recreo, vas avanzando ahorita. Entonces, muchachos, vamos a hacer esas preguntas, lo hacemos, pero al final lo voy a descargar de todas maneras. Debe estar acá. Determinantes. Ah, escucho una voz. Ya, a ver. Pronombre PPTX. Este debe ser. Ya, voy a descargarlo, ¿ya? Vamos a hacer el corte de preguntas. Si es facilito, toque nomás. Uy, ¿qué? ¿Está vacío acá? Ah, no, no carga. Mientras va cargando, ¿sí? Mientras va cargando. Ya, hacemos los dos a la vez. Bien, Kevin, compañía. La semana pasada hicimos determinantes y pronombres. Recuerden que estamos en sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres. El día de hoy nos toca un tema de lejos uno de los más importantes. Tarán, tarán. Chicos, hoy vemos el verbo. Repito, vamos a entrar a las preguntas del anterior y tal vez dejemos esta de acá o viceversa. Mm, pero vamos a igual avanzar. Chicos, trabajamos la categoría más variable de todas, una de las más complicadas, así como lo verás, ¿no? Vamos entonces a explicar qué cosa es un verbo. De por sí, nosotros tenemos un concepto más o menos de idea de qué es un verbo, ¿no? Verifiquemos entonces nada más. Según nuestras 4 disciplinas, un verbo va a tener sus conceptos. Semánticamente, pues un verbo termina siendo una palabra. A ver. Es una palabra que indica acción, como todos lo sabemos. Por ejemplo, yo juego fulbito, juego. Puede indicar sentimientos, yo amo, sentimientos. Puede indicar posibilidades, anhelos, deseos. Incluso podría indicar, ¿no? Profesor, me siento mal, estoy enfermo, enfermé, caí, decaí, puede indicar estado.
Y diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decimos nosotros, sucedió en el Perú, dice, ¿no? La palabra sucedió no indica una acción necesariamente, ¿no? Sino un hecho. Eh, entonces, no siempre tiene que ser solamente acción, ¿no? Por ejemplo, profesor, yo amo a mi perro. Entonces, no necesariamente esto tiene que indicar acción, puede indicar sentimiento, pasión, estado, etcétera. ¿Sí? Esto, el estado, recuerda que ocurre cuando dices yo estoy, ¿no? O yo estoy, yo soy, yo estoy bien. ¿Está? Bien. Un ratito. Hoy se cumple aquí, uy, mi prima. Según la morfología, entonces un ratito, semánticamente es una palabra que tiene muchos significados. ¿Sí? No siempre indica acción nada más. Ahora, por la morfología es una palabra, digamos que es la palabra más, pero más variable. Por eso decimos, morfológicamente es una palabra variable. ¿Cómo es esto, profesor? Debido a lo siguiente, mira. Checa, 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 checa. Tengo un verbo en su forma infinitiva, roer. Mira cómo se da. Un cambio, dos cambios, tres cambios, cuatro cambios, cinco cambios, seis cambios, siete cambios. Ahora, incluso este verbo, que es irregular, posee en el mismo presente aceptaciones con más cambios. O sea, roer puede ser yo roo, yo roigo o yo royo. ¿Te diste cuenta entonces? Entonces, ¿qué decimos con el verbo? El verbo es la palabra más variable del castellano, la más variable. ¿Cuántos cambios posee? ¿Cuántas variaciones posee el verbo? ¿Te acuerdas? ¿Te acordarás? Decías, esos cambios también serían accidentes. Los accidentes de tránsito. Salón, ¿cuántos cambios tiene un verbo? ¿Cuántos accidentes tiene un verbo? ¿Te acuerdas? Pregunta básica. Asusta que te despiertas recién, oye. No, Kevin Cóndor. Tú que estás en un ciclo súper, hiper, archi intensivo, no podés decir eso. Pero está muy bien que champees. Chicos, tiene todos los accidentes. Jimena, tómate un cabezazo, Jimena. Ay, espérate, la tuya. A ver. Saca la mano, saca la mano, saca la mano. Ya, escúchame. ¿Por qué no me puedes decir todo eso, Jimena? Porque justamente la idea es esa, ¿no? De que grabes lo que te dije hace 20 años. Mira, mira mi mano, ya está limpia, no hay callos ni nada. Ya, escúchame. Siempre tu mano va a ser quien te va a soplar, a menos que haya sufrido un accidente, ¿no? El verbo tiene 5 accidentes, excepto uno. O sea, tiene todos los accidentes de todas las categorías, por eso te dije que es la más variable, excepto uno. ¿Cuál es ese excepto uno? Tiene todos los accidentes, excepto el género. Y es actual, 20 años después. Recordando, solamente para especificar ya, tiene modo, tiene tiempo, tiene aspecto. Profe, no tiene aspecto. Sí, tiene número y tiene la persona.
Ujú. Menos género, ¿ya? Profesor, no se diga más, es variable morfológicamente. Por la lexicología, mira, mira. Mira esa palabra, trolear. ¿Qué significa trolear, no? Justo acá está, mira. Dice, en internet, en redes sociales, publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar, ¿no? Con el fin de boicotear algo o alguien. Burlarse de alguien, gastando de broma. Entonces, trolear justamente viene de troll, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La palabra troll es una palabra inglesa y ha sido convertida, pues, ¿no? Al castellano. Jamás hubiésemos pensado que hace estos 3, 4 años que se ha dado, este verbo ha aparecido, ¿no? En verdad tiene un poco más, creo, ¿eh? Promedio de 6 años más o menos. ¿Qué ocurre? Nosotros tomamos una palabra y podemos inventar un verbo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo hago igual que Cóndor, ¿no? Igual que el Cóndor, no Cóndor, no Kevin Cóndor. Igual que Cóndor. Entonces, yo condoreo, condoreas, condorea. ¿Pero qué es esto? Ya, no te digo que estoy inventándolo, sino que hay una posibilidad en el futuro de que si tú repites mucho una palabra, puedas generar el verbo. Ah, ya, profe. No le creo, claro. Esto puede ocurrir en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo Twitter o Twitter, yo tuiteo, tuiteas, tuiteamos. Claro, si por ejemplo Rush hace algo como, no sé, bueno, yo lo que usualmente yo hago, ¿no? Ah, ya, claro. Lo hice en el inglés, perdóname, Ale. Sí, es como... ya, tienes razón. Por ejemplo, digamos, ¿no? Ya, yo soy de los que se agarran su barbita, pues no de acá, ¿no? Entonces, hace acá rato esto, ¿no? Y esto tú lo bautizas, entonces, esto es rurushear, porque lo hace rurush, ¿no? Yo rurusheo, tú rurusheas, rurusheamos, rurushearías. Habíamos rurusheado, hubiésemos podido rurushear. Claro, una vez que la palabra es aceptada por el conjunto, se queda. Por ejemplo, durante este tiempo está apareciendo mucho el verbo cuarentenear, ¿no? Que ya te dije. Yo cuarenteneo, cuarenteneas, cuarenteneamos. Y esto es una realidad. Y ya que muchos repiten esta palabra porque está de moda, se queda. Y está en el diccionario cuarenteneo. Ah, profesor, entonces, sí. Decimos entonces que el verbo tiene un inventario abierto. Puedes inventar. Hoy estamos dilatando mucho acá. Continuamos. Mira, mi meme. Ella es Mariano. Después de 25 años de ir al gimnasio o de bailar zumba, que es un baile, ha logrado perder sus lentes. Entonces, aquí chicos, ¿cuál es el verbo, muchachos, aquí? ¿Me pueden decir en esta oración? Porque vamos a hablar de la función sintáctica. ¿Cuál es el verbo en esta oración? A ver, los espero. Ajá. Interesante, Kevin, interesante, Jimena. Algunos me dicen logró, otros me dicen perder. Eh, ¿A qué se está refiriendo? ¿A perder o está refiriéndose a lograr? Ujú.
Ya, vamos a decir. Logro es un hecho, claro. Sí, 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 Jimena, sí, sí, sí. Vamos a ver, pero dependiendo. Si se refiere a lograr o si se refiere a perder. En esta oración, cuando, cuando la oración tiene pues, no, un carácter de deseo o posibilidad, se toma de una siguiente manera. María logró perder sus lentes. Es como decir, María perdió. Exacto. Lo principal a lo que se refiere aquí es a que perdió. Sin embargo, pues no, que han usado, no han puesto perdió, sino han unido una ayuda de un verbo auxiliar y han juntado con un verboide, a lo cual decimos lo siguiente. El verbo es todo esto. Es un verbo compuesto. Jopla logró ingresar después de 500 años. Jopla ingresó después de 500 años. Entonces, ese logró perder termina siendo un elemento nada más al final. Se llama verbo compuesto, locución verbal o también puede decirle perífrasis verbal. Entonces, profesor, pero ¿cuál es el sentido de que me diga esto? Es que el verbo dentro de la sintaxis significa, o perdón, funciona como núcleo de predicado. Y ese núcleo puede estar formado por una palabra o por una famosa perífrasis. Voy a adelantarlo, ¿ya? Chévere, yo plus. Repito, esto se da ya que, para que entiendas una perífrasis verbal, se genera cuando hay posibilidad también. Yo deseo jugar, yo juego. Vamos por ahí. Entonces, conozcamos cuáles son las partes del verbo. De por sí, mi imagen ya lo dice todo. Un verbo está formado de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Digo, amamos. Amamos. Ahí está. Exacto, yo plus, exacto, ya. Ahora, chicos, en amamos vamos a encontrar lo siguiente. Hay una parte que nunca cambia, que se mantiene. Esa parte está aquí. Yo amé, tú amaste, él amó, amaría. Sí, eso lo vamos a llamar raíz. Si tú deseas, también le puedes decir exema, no hay rollo. ¿Eh? A ver, a continuación tenemos todo esto de acá. Espérate, me aparece acá mi imagen. Acá está la raíz. Esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí, chicos, es la desinencia. Ahora, la desinencia puede tener a veces no, incluida una, una parte que te indica la conjugación del verbo, o sea, a qué conjugación pertenece. Existen tres conjugaciones, primera conjugación, segunda y tercera conjugación. La primera conjugación termina en ar, la segunda termina en er y la tercera en ir. Entonces yo verifico acá que esta palabra viene de amar, lo cual quiere decir que está en primera conjugación. ¿Cuál me indica de que es primera conjugación? Esta A. Repito, no siempre está. Esa A. Esa A tiene un nombre. ¿Cómo se le llama esa A? Vocal
temática. Y la vocal temática termina perteneciendo a la desinencia. Y luego tenemos, bueno, a la parte que me sobra, que de por sí es la desinencia en sí misma, ¿no? O sea, también esto de acá es desinencia. Todo es desinencia. Solamente que acá le estoy poniendo para repetir, ¿no? Algunos hacen diferencia todavía más. Con esto basta. Si queremos ser exquisitos, un verbo tiene una raíz y una desinencia. Y dentro de desinencia, como te dije acá, mira, encuentras muchas veces la vocal temática. Y lo que te sobra, que es la desinencia en sí misma, pues no tienes la parte que te puede indicar algunos accidentes y la última terminación que te indica otros accidentes. Hasta ahí no hay rollo. Recordemos que la desinencia por indicar varios accidentes, es también el morfema amalgama. Para aquellos que no se acuerden. Entonces, muchachos, ¿alguna consulta, dudas ahí, por favor, para seguir avanzando? ¿Todo bien? Te apagué tu cámara, ¿no? Tu cámara, de hecho. Perfecto. Acá. Ahí, Jime. Lo que pasa es que a veces te dicen en algunas preguntas de academia, sobre todo, porque no las he visto dentro de admisión, ¿no? Y subraye los verbos de primera conjugación. Entonces, por ejemplo, yo tengo reír, ¿no? Reír no es primera conjugación, reír es tercera conjugación. Profesor, satisfice mis necesidades. Satisfacer no es de segunda conjugación. Entonces, es por si te preguntan, bueno. Es por si te preguntan. Ujú. Lo voy a poner acá, ¿ya? Aunque lo vamos a hacer todavía en verboides, Jimé, espérate, no te emociones. Vamos al toque a los accidentes. Para esto, chicos, voy a correr, ¿ya? Los accidentes del verbo te dije que son 5. Tenemos al modo, al aspecto, al tiempo. Y tenemos por otro lado al número y la persona. Recordemos que estos de acá son accidentes propios, también se dice privativos. ¿Por qué? Porque son solamente del verbo, ¿no? Exclusivos. Y el número y la persona son accidentes no privativos o también nominales. Le pertenecen a otras categorías. Recuerda, hay 5 accidentes. Excepto cuál, porque tiene todos los accidentes menos cuál. Gracias. Menos el género. Pregunta del año 80. ¿Cómo va a venir? Ah, lo veo más yuca. Ahora con la pregunta de eco jamás vendría. Ay, profesor, ¿y por qué privativos? Porque solo le pertenecen al verbo. ¿Y por qué no privativos? Porque le pertenecen a otras categorías. Ah, ya, chévere. Ahora, vayamos a continuar. Expliquemos accidentes privativos. Empezamos por el modo. El modo, el modo se divide en 3. Empecemos con el primero, el modo indicativo. Nos indica un hecho, sea verdadero o falso. Hay un método para conocerlo y eso es lo que nos interesa aquí. Tal vez la semana pasada dentro del ciclo intensivo lo vimos como chicos de frente, ¿no? Al seco. Y obviamente duele. La forma de reconocer un modo indicativo es preguntar esto, ¿no? ¿Es cierto que? Entonces, hagamos un ejemplo. Es cierto que
A ver, vamos a ver acá quién está. Es cierto que Joel, complétalo. Es cierto que Joel Areste sea afirmativo o negativo, no es rollo. Es cierto que Joel Areste es estudioso. Es cierto que Joel Areste estudia. ¿Ya? Puedes continuar, a ver. Es cierto que Jopla, o es cierto que Carla Benecer le dio COVID. Exacto. Muy bien. No sé a quién, a Jopla seguro. Es cierto que acá creo que está Sajako o Jocelyn. Espero que sea la Jocelyn que yo creo que es. Es cierto que Jocelyn, mentira, por 2 años más. Eh, es cierto que Valeria come chancho. ¿Te diste cuenta? Y así, la idea está en que reconozcas con este cierto que, profesor, no entiendo. O sea, te van a poner a ti un verbo, ¿no? Digamos, Daniela, que está aquí presente y no. Daniela no prende su cámara y me da cólera. No prende su webcam. Y dice, no tengo plata. Entonces, pregunta. O perdón, o le agregas nada más antes. Con el no para que tenga sentido. Es cierto que no prende, ¿ves? Es cierto que no prende su cámara. ¿Tiene sentido? Estamos en modo indicativo. Así nomás le haces, ¿ya? Entonces, método es cierto que y le sumas el verbo. Siguiente modo. El modo subjuntivo. Esa que nos va a indicar una posibilidad, algo que se puede realizar, o que todavía está en ese proceso, ¿no? De que pueda, de repente, quizás, incluso un deseo. El método es, vas a poner ojalá más el verbo. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, ojalá. Vamos a poner acá a otra persona. Uy, Mayra, hasta su número de celular ha puesto. Acá tenemos un Lapa, no sé, la Padula. ¿Es verdad que Camila Morales o es verdad que Lizeth Carla, oh, perdón, es verdad que estoy hablando, ojalá que Camila, complétalo, ojalá Camila, ojalá, exacto, entonces, ojalá ingrese. ¿Qué más podría hacer? Ojalá Piero Ramírez, ojalá esté sana. A ver, ojalá Alan Ramírez Gianfranco, o por qué no decirlo, ¿no? Ojalá Kevin Cóndor viva, exacto. Ojalá Kevin Cóndor viva en Pachacútec. Ya, muy bien. Hay que Pamplona, ya, para que lo mate. Entonces, ojalá ingrese, ojalá llore, ojalá llorásemos nosotros, ojalá viviésemos, ojalá tuviese. Ese es el método. Le agregas un ojalá y de frente le sumas el verbo. Ojalá es. Y el tercer modo es el modo imperativo. Es un modo que ordena. Es fácil, ¿no? Vete de mi vida, aléjate o aleja eso de mi vista, anda,
sea, no va a mandar, no hay rollo. Incluso puede aparecer, ¿no? Signo exclamación. Recordemos de que también existe el modo potencial, ¿no? El modo potencial es un modo que indicaba también posibilidad, pero es un modo diferente. Porque esta posibilidad era más tirada para un hecho. El modo potencial es al sacar que terminaría y es un futuro. Este futuro actualmente se encuentra aquí. Por ejemplo, lloraría. Es cierto que lloraría por ti, ¿ves? Cumple. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Suéltala tranquilo, suelta. Profesor, este verbo, profesor, ¿y aquel verbo en qué modo estaría? Hazte preguntas. Comienza como que dice a hacer metacognición. A ver, ¿qué dices tú? Profesor, y si fuera un verbo compuesto, claro, tiene que tener sentido, pues, porque si no, por ejemplo, mira, ojalá estudia, no cumple, ¿no? Y es porque no va a cumplir porque no es subjuntivo, es indicativo. Ojalá le dio COVID, ojalá ustedes mintieran, ojalá nosotros prendiésemos, ¿viste? Cambia. O sea, tiene que tener sentido. El método es que ojalá más verbo y si tiene sentido, es subjuntivo. Muy bien, Jimenita. Vamos, vamos. Deja BTS. Reconozcamos el modo. A ver. Cuando salga el sol. Modo. Habla. ¿Es cierto que salga el sol? ¿Es cierto que salga el sol? Así, así, por la Oye, ya, graba. Solamente para hasta que ingreses. Indicativo. ¿Es cierto que? Subjuntivo, ojalá. El imperativo no es rollo, porque ya sabes que eso, orden. Entonces la pregunta. Cuando salga el sol, ¿es cierto que salga el sol? Ojalá salga el sol, ¿ves? El primero es subjuntivo. Acá, comenzará a caminar. Ojalá comenzara a caminar. Es cierto que indicativo, ¿ves? Así se hace, campeón, campeona. No entendí. Las indirectas. Exacto. Es cierto que no entendí. Indicativo. Vamos. ¿Te explicó? Ahí sería indicativo. ¿Es cierto que me las explicó? ¿O es cierto que explicó? Bien. Vamos. ¿Qué sería esa? Habríamos integrado yo, pero no te hagas, ¿ah? Claro. Ojalá habríamos entregado. No, es cierto que habríamos entregado, entonces indicativo. Aparte tiene iría, ¿te acuerdas? Iría, no, está en futuro. Un trabajo mucho más funcional de haber tenido, ya, de haber tenido, a ver, de haber tenido más tiempo. Tener.
A ver. Debe tener. Acá hay un rollazo, ¿no? A ver. Habríamos entregado, ya. Este haber tenido, tiene un rollo acá. Lo que pasa es que cumple lo siguiente, ¿no? Esto está formado por un verboide con... Hay dos verboides acá, solo que este de acá es un infinitivo y este de acá termina siendo pues, un participio. En estos casos, que tenemos una forma compuesta de verboide, es equivalente, pues, ¿no? Mira, habríamos entregado un trabajo, si hubiésemos tenido más tiempo. O sea, todo esto de acá es como si tuviésemos. Ahora sí podemos analizarlo. Son bien ratatouille. Nos han puesto una forma compuesta. Esto funciona como esto. Entonces ya, podemos ahora sí arrancarlo. ¿Qué sería? Vi por la pregunta. Fregadita estaba. Salón. Hola Samuel. Si tuviésemos, ojalá tuviésemos, ¿ves? Este es subjuntivo. Cuando ocurre que no lo puedes ver, ojalá haber tenido, ojalá, es cierto que haber tenido no funciona. Tenemos que pasarlo a su forma, se puede decir original. No vendría en un examen, sería muy matón. Pero tal vez acá te podría ayudar un poquito con una formación, ya que estamos aquí. Cuando tú tienes un modo potencial, este es el modo potencial. Es un indicativo. Solo que está en futuro y tiene iría. Lo que está al otro lado siempre es subjuntivo. Siempre. ¿Cómo es esto, profesor? Mira. Va así, ¿no? Por ejemplo, si Yopla o si Jimena, vamos a ponerle, si Jimena, yo estaría feliz. Ya. Si Jimena ingresase, ingresa, ¿qué le voy a poner ahí? Mira, cada vez que tú tienes la formación de esa manera, hay un sí condicional. A veces no está, pero puede haber un elemento que sea equivalente. Si hay un condicional acá al inicio, el verbo tiene que ir, el que está acá, tiene que ir en subjuntivo. Y el siguiente verbo tiene que estar en potencial. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí, en subjuntivo con el verbo ingresar. Si Jimena, ¿qué le pongo? Ya tú sabes la técnica para hacer subjuntivo. Vamos, dime, con ingresar, subjuntivo. Ojalá ingresar. Ojalá ingresase, ojalá ingresara. Si Jimena ingresara, no, ingresaré no. Si Jimena ingresare. Está bien, sí se puede. Pero está, o sea, adecuado más, pero sí es correcto también. Si Jimena ingresara, potencial con estar. Yo te dije que el potencial terminaría. Yo estaría feliz. Aquí está al revés. Primero está el potencial y luego está el subjuntivo. Es lo mismo, pero solo muévelo nomás. Entonces pongo, ¿no? Si Kevin Cóndor cantase canciones al oído de ella,
ella no lo aceptaría. ¿Ves? Si Joel Arestes prendiese su cámara, yo lo premiaría. Así se trabaja. Siempre primero el subjuntivo, después de condicional, y el siguiente verbo viene en potencial, siempre. No vayas a guanearla y poner si Jimena ingresa. Yo estaría, no, está mal. Que no estaría. Sí, esta es la regla, esta es una regla. Acuérdate de mí cuando postules y te venga una pregunta como esta, y después no me culpes. Ahora, continuemos. Ya tú sabes. No dudes. Al toque. Por hoy día. Subjuntivo. Ojalá no dudes. Excelente. Esa es la actitud. Y hacer todo lo que puedas. Puedas. Incluso dice puedas alcanzar, porque está en posibilidad. Ojalá puedas alcanzar subjuntivo. ¿Ves? Así de sencillo. Del lugar que viniere. ¿Es cierto que viniere? Ojalá viniere. Lo que pasa es que este viniere no se usa mucho, pero sí existe. Es subjuntivo, exacto. En su lugar, Jimé, se usa, pues, ¿no? Ojalá viniese. Traerá. Indicativo. Ahora, escuchen atentamente. Ojo. Claro, ya te diste cuenta que es una orden, ¿sí o no? Si es una orden, hay mucho rollo ahí. Se confunde con el subjuntivo, pero date cuenta que está en tono de orden. Es un imperativo. Lo que estoy a punto de contar, lo que contaré. Esta es una perífrasis con un añadido, ¿no? Este es como un por. Estoy por contarles con este a punto de esto. Qué buena, ¿sí? Malograda, ¿eh? Lo que, lo que contaré. Listo. Indicativo. Es como decir, es cierto que estoy a punto de contarles, pues, ¿no? No, para el imperativo no preguntas nada, Samu, solamente es una orden. Por ejemplo, retírate del salón, ámame, por ejemplo, ponga eso ahí. Ese es imperativo, solamente es una orden. Aléjense todos, es una orden. Lo que pasa es que como estás un poquito tardecito, aquí está ya. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Dale, Samu, una leída así volando y te va a salir. Continuemos. Siguiente accidente. El aspecto. El aspecto, también llamado tiempo interno del verbo, se divide en aspecto perfecto. Ah, ya, acabaste otra clase. ¿Qué clase? Son las 8. Esto es a las 5 de la mañana. Himna. Ah, por supuesto. Entonces, can you tell me? Acá, vamos para acá. El aspecto perfecto y el aspecto imperfecto. Es aspecto perfecto, así como cel, cuando la acción ha sido culminada o se va a culminar en el futuro. Pero solo pongo acción culminada para que se pueda entender. Y aspecto imperfecto cuando la acción no se culmina. Por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿no? Samuel terminó sus clases. O terminó con ella ya. La acción ha concluido, ya no se sigue dando, es perfecta. Samuel
ha comido solo. Voy a poner ahí. Es el aspecto perfecto, porque el verbo ha comido, que es un verbo compuesto, indica que la acción ya se dejó de realizar. Dentro del futuro, si posee la terminación haber, también va a ser perfecta. Samuel habrá llorado por ella. Ahora, este futuro, profesor, aún no se da, no se puede culminar, pero la posibilidad es mayor cuando tienes el verbo auxiliar. En el futuro, hay un futuro perfecto cuando tienes este auxiliar, ¿ya? Siempre. Habrá llorado, habrá pensado, habremos llorado. Cuando es el futuro y tienes el haber, es perfecto. Como saben. Ahora, hagamos imperfecto, otra vez con Samuel, acción no culminada. Digamos, Samuel termina con ella. La acción termina, no, en verdad no está terminada. Se está realizando en este momento, ¿ves? Y cuando digo eso, exacto, exacto, Kevin Condor. Haciendo la forma compuesta también sigue siendo imperfecto. Samuel está terminando con ella. Pero aunque se revés, ¿no? Con él dice. La acción no culmina. Manuel juega fulbito. Manuel está jugando fulbito. Nosotros amamos el curso. No termina, se sigue realizando, no indica que ha culminado. Es imperfecto. Ahora, también te voy a indicar algo más. Si tu futuro viene con una sola palabra, por ejemplo, ¿no? Kevin Condor comerá cerdo. Este comerá es un futuro. Profe, pero la acción no va a culminar todavía, ni siquiera se da. Ya. En el futuro, cuando tienes un verbo solito, de un solo lexema, un elemento, se le considera imperfecto, porque la acción que se va a realizar no tiene una posibilidad igual que la de acá. Esta tiene más posibilidad de darse que esta. Por eso se le considera, en el futuro, cuando tienes un elemento, se le considera imperfecto. Otro superdato. En el pasado, en el pretérito, para ser más claros, estoy poniendo con esta palabra para que lo entienda. Si termina en aba o ia, es imperfecto. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Profesor Kevin Condor lloraba por ella. Imperfecto. Pero la acción culminó. Perdón. No, si bien ya es pasado, en el propio pasado, la acción no estaba terminando. La acción se estaba realizando. Ella lloraba. O sea, en el pasado está llorando todavía. Y Ia, profesor Samuel reía porque lo dejaron. Ahí está, ¿ves? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Pregunta rápido porque estamos contra el tiempo. Vamos, dime. Gracias. ¿Alguna duda, inconveniente? Habla, Pi. Nadie. Nadie es. Ya, pega tu cámara. ¿Todo claro como advíncula, Jimena? ¿Sí? Mi sugerencia es que, bueno, que recuerdes mucho algunas cositas, ¿no? Como el a, bahía, que sí es importante en el imperfecto.
ojalá con el cierto que eso te va a sacar un apurazo. Buena, Cóndor. Mira, justamente a eso quería llegar, ¿ve? Por eso es que bueno que pregunte, ¿no? A ver, ¿qué te parece si dibujamos una escena, ya que vi Cóndor aquí en el Agustino? Rapidito, porque voy a perder ese tiempo, que va a ser aprovechado. En el Agustino, un poco de cerros, para ti. ¿Qué te parece si ponemos a una chica con un solo ojo? Ujú. Tú vas a aparecer por acá. Ahí está yendo al gimnasio. Entonces, Kevin Cóndor, mira acá. Mira, mira. Esto pasó ayer, ¿no? Y acá encontramos, pues, ¿no? A un chico también de un ojo. Bien, Kevin Cóndor. Ella es tu, ¿no? Tu persona especial. Entonces decimos lo siguiente. En el pasado, ayer, mientras ella te engañaba, ¿tú qué? Tú, complétalo, Cóndor. Tú reías. Estás en el pasado. ¿Recuerda? Estás en el pasado. Y en el mismo pasado, fíjate, en el mismo pasado, la acción de reír culminó. O sea, tú lo estabas haciendo en el mismo pasado. La acción no culmina si tú lo estás realizando en el mismo pasado. Entonces, profesor, pero sí es pasado. No, no, no. El aspecto no es el tiempo. El aspecto es algo, se puede decir, un suceso interno. Y para que te des cuenta, incluso, siempre los dos se siguen realizando, mira. Los dos se siguen realizando, porque ambos son imperfectos. Mira, este tiene ABA y este también tiene IA. Y estás en el pasado. El hecho de que algo se esté en el pasado no quiere decir que en ese momento se haya estado realizando o no que no indique culminación. Entonces, Kevin Condor, terminamos de dibujar tu escena. Cada vez que termines IA y es pasado, ya sabes, imperfecto. Cada vez que terminen ABA, imperfecto. Pero sí pasado, ya se terminó. No tienes que fijarte en el tiempo, solo fíjate en la acción. En la acción. El siguiente accidente, ya vimos modo, vamos de aspecto, ahora vamos al tiempo, rapidito, muchachos. El tiempo, en un tiempo estructural, se divide en tiempo simple y tiempo compuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo lloro. Pero en un tiempo compuesto añadimos un auxiliar, pedimos una perífrasis. ¿Cómo es esto? Es así, yo he llorado. Por ejemplo, yo digo, profesor, mañana lloraré. En compuesto, mañana habré llorado. Usas mucho el verbo haber, que se considera el verbo auxiliar. Profesor, perdón, acá ese lloré ya, yo. Ahora sí, lloro. ¿Cómo sería acá en perífrasis? Para que sea compuesto.
¿Cómo sería? ¿Salón? No estás, Joela. Por el hecho que no pides, no quiere decir que no estés ahí. ¿Ah? A ver, Kevin. Ese futuro. Está diciendo, yo lloraré. Mañana lloré. Yo, profesor, yo voy a llorar. Exacto. Pero quiero con yo lloro. Yo lloro. Es ahora. Exacto. Yo estoy llorando. Eso es. Incluso podrías hacer una perífrasis más larga, ¿no? Profesor, yo estoy, digo, yo lloraré. En 5 minutos lloraré. Yo estoy por empezar a llorar. ¡Ah! Yo lloraré. ¿Te das cuenta o no? Todo esto de acá es, al final, el verbo compuesto. En un verbo compuesto hay perífrasis. ¿Por qué? Porque aparece la ayuda de un verbo que no tiene significado principal, que es este de acá, y que se llama verbo auxiliar. Igual que en el inglés, ¿no? Y a veces aparece un conector, como en este caso. A veces, no siempre. No, auxiliar. Aparece un conector. Y lo que siempre aparece es un verboide adicional. Entonces, tú podrías hacer, ¿no? Tú podrías realizarlo, ¿no? Profesor, yo estoy jugando, estoy por jugar, estoy por empezar a jugar, habré jugado, habíamos jugado, ¿ves? Fácil. No, mentira, eso no es fácil. Eso no es fácil. Para cualquiera termina siendo un poco complicado. Ahora, el tiempo también lo podemos encontrar con los tiempos cronológicos. Vamos a hacer una diferencia, ¿ya? Este es el tiempo estructural, es decir, según su forma. Y este es el tiempo cronológico. O sea, el tiempo verdadero. Tenemos el pretérito, que es el pasado. Por ejemplo, Jimena este, enamoró. Jimena enamoró a su cerdo. Jimena enamora a su cerdo. Y Jimena enamorará a su cerdo. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo estructural, ¿no? Perdón, es tiempo cronológico. Profesor, y acá puedo poner el tiempo estructural, claro, también. Jimena ha enamorado. Jimena está enamorando. Jimena ha de enamorar. Está por empezar a enamorar. Habrá de enamorar. ¿Ves? Entonces, muchachos, no puedes caer, aunque vayas a caer. Continuamos porque el tema es más largo que. ¡Tarán, tarán! Continuamos con el verbo y pasamos al verbo 2, parte 2. Sin embargo, un momento del agua. ¿Tienes una duda, consulta, por favor? Hazla de una vez antes de comenzar con este tema. Hemos hecho, el primer tema es accidentes verbales. Vamos, suelta alguna duda que tengas. Yo sé que debes tener alguna duda. Profesor, ¿Castillo gobernará bien? Bueno, tienes que hacer esa pregunta, no puedo hacerla yo. A ver, ¿alguna consulta? Es una buena pregunta. Mm, mm. No sé si cuando dice voy a ingresar, lo dices por tipo de verbo o por... Kevin, vas a ingresar, es una posibilidad muy alta si continúas con la verbalización. Todo depende de ti. Pero si ponemos en un futuro, mira, te voy a poner filosóficamente ya. ¿Te vas a morir, Kevin? La pregunta es eso. ¿Qué haces tú, Kevin?
Kevin, te estoy preguntando. ¿Te vas a morir, Kevin? ¿Cómo que no? Sí, te vas a morir. Eso es una verdad fáctica. Ahora, ¿cuándo? No, pero es la verdad más verdadera. Profesor, ¿qué está hablando de verdad verdadera? En términos de derecho existe verdad es verdadera. Si no, preguntan a Keiko, pues, que tiene su verdad, ¿no? Ya. Es lo único que sabemos. Exacto. Entonces, Kevin, si tú me dices, ¿vas a ingresar? Yo te digo, sí, vas a ingresar. Ahora, ¿cuándo es el programa? ¿No? Pero vas a ingresar. La segunda pregunta es Jimena. Jimena, es una muy buena. Primero la pregunta de compañero Samuel. ¿Castillo gobernará bien? Aún no lo sé. Aún no lo sé. Tengo miedo también por un lado, pero esperemos que mejor que Keiko sí. Siguiente. Jimena me pregunta, profesor, ¿solamente existen 3 tiempos? No. Existen 17 tiempos. Hay 10 pretéritos. Perdóname, ¿qué estoy hablando? En el modo indicativo, en el indicativo, hay 10 tiempos. En el subjuntivo, ojo, cuando digo 10 tiempos, quiere decir que estos 3 se reparten, ¿ah? Ya, en el subjuntivo tenemos 6 tiempos. Y en el futuro, y en el imperativo, solamente existe un tiempo. Hay 17 tiempos. No destruí tu infancia. Si nosotros ya lo hicimos en colegio, repito, ¿por qué no lo hago aquí en la academia? Porque no tiene sentido preguntarte, ¿no? Chicos, pretérito imperfecto del modo indicativo. Chicos, futuro perfecto del modo subjuntivo. Chicos, futuro potencial, o sea, te voy a matar, pues. Ya, existen 17 tiempos que no los trabajamos por una cuestión de que no preguntan. Sería bastante científico, pero un tiempo que deberíamos aprovechar en otro lado. Ahorita. Si quieres, pide seminario, no mal. Aunque eso lo vea Yuka. Vamos. Vamos a lo que nos preguntan. Clases de verbo. Ya sabe qué bien, vas a ingresar. Mira, lo puse así completito. Lo puse completito para que puedas verlo. Tenemos el modo, modo. El primer verbo copulativo, también llamado nexo, ¿no? El verbo nexo, verbo copulativo, generalmente son estos. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar. Yo pongo los primeros 4 porque son los más usados. Entonces, ¿cómo yo uso un verbo copulativo? Sencillo. Usas un modo nexo. Por ejemplo, Kevin es, digamos, Yopla parece. Mayra Isabel 72-74. Mayra permanece. Chicos, la pregunta, ¿yo podría así? No, pues, porque ese verbo es un conector. Incluso, ¿no? Podría decir, ¿no? Mayra ha estado. O sea, puedo generar el verbo compuesto con el verbo estar. Mayra ha de estar. Tiene que estar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Necesito colocar un complemento que ayude a ese verbo. Ese complemento lo conoces tú. Ese complemento se llama atributo. Entonces, Kevin es pirañón. Profe, ¿qué cosa es Kevin? Piraña. ¿Y quién es el piraña? Kevin. Ahí está, ¿ves? Jobla parece, no sé, parece raro.
Faraón. Mayra permanece. Tienes que poner un atributo, es una característica, ¿ya? Recuerda que la idea es que sea una característica. Porque acá le vas a poner Mayra permanece en la cama o Mayra permanece en la silla. No, tiene que ser una característica. Mayra permanece triste. Acá, no sé, Joel ha estado rico. Ahí está, ¿ves? Quieta, exacto. Eso es un atributo. En cambio, los verbos no predicativos o también llamados no copulativos, estos de acá son cualquiera que no sean los de arriba. Por ejemplo, ¿no? Digamos, Alessandra Urco, Ale roba en el cine. ¿Sí? Ale roba en el cine, un cheto. Leonela ha pensado en ti. ¿Te das cuenta? No solamente que este verbo puede quedar así, o sea, tiene sentido, en cambio no como este, que es un conector. Y el verbo ha pensado viene de pensar, entonces no está en la lista. Robar no está en la lista. Incluso si digo, no, digamos Angelo, mira, Angelo está, pero voy a poner en Piura, así como la Miriam. Ya, escúcheme. Si digo Angelo está en Piura, ¿por qué este verbo es predicativo o no copulativo? Sencillo, porque no está funcionando como un conector, sino significa, pues, ¿no? Se puede decir habita. Y esto de aquí no es una característica, sino este es un complemento circunstancial de lugar. Repito, para que sea copulativo, tiene que aparecer un atributo. Me parece muy lejos. Me parece lejísimo. Lo que pasa es que ahí, ¿estás preguntando eso, Samuel? ¿Cuál de los dos es? Ya, ese lejos es un adverbio. Ahora, vamos a ver si que tu oración había un sustantivo antes. ¿Hay un sustantivo previo o solamente aparece así? Ya, acá no hay. Pues. Lo que pasa es que, mira, me parece lejos. Este lejos es ¿cómo se llama? Un circunstancial de lugar. Y yo, pues vamos a poner, ¿no? A ver, digamos. Eso me parece lejos. ¿Qué parece? Muy lejos, dice, ¿no? Lejísimos. Está lejísimo. ¿Qué me parece? Lejísimos. ¿Y quién es lejísimos? Si completaría con la palabra eso, sí podría darse el lugar, ¿ya? Lugar lejísimo. Sí, podría cumplir, estimado. Podría cumplir, por el hecho de que sí genera una modificación al sujeto. Pero tendría que revisar la oración para poder analizar. ¿Está dentro de las preguntas, Samuel? No. Sí podría cumplir, porque puede ser que esté hablando de un sujeto previo, tácito. Lugar lejísimo. Lo que pasa es que o sea, sí puede ser un atributo y puede ser un copulativo, ya que tendría que verlo, como te digo, en el contexto oracional para analizarlo mejor. Si lo tienes bacán, para analizarlo bien y sacar la duda. Un atributo genera esa doble modificación. A menos de que ese verbo lo pueda cambiar a otro verbo. A ver, me parece lejos. Ahí no vamos a sentar si que nos detenemos.
Dame la pregunta, pero yo sí la considero interna, yo sí la considero verbo copulativo porque sí genera como un sustantivo. Pero si tienes la pregunta, te la voy a pedir por favor y que me la mandes para poder analizarlo. O sea, en el contexto de la oración. Bien. Siguiente verbo. El verbo, estos son los verbos pronominales. Dios, el tiempo. ¿Por qué se le dice verbos pronominales? Porque usan pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? Me, te, el se, el nos. Incluso el los. ¿Cómo es esto, profesor? Sencillo. Mira, empezamos con el primero. Verbo reflexivo. Retorna la acción a uno mismo. Por ejemplo, yo me rasco. O profe, va bien. Yo me rasco la mano. Entonces, cuando digo me rasco la mano, chicos, la acción retorna a quien lo realiza. En este caso, yo me rasco la mano. ¿Quién se rasca? Yo. ¿Y a quién va? Hacia mí. Puedo usar el refuerzo a mí mismo. Esta es la técnica, ¿no? Añades a mí mismo al final. Yo me rasco la mano a mí mismo. A veces funciona con ti y a veces funciona con sí. Por ejemplo, ella, ahí está el pronombre, te das cuenta del pronombre. Ella se lava la cara. ¿Sí? Ella se lava la cara. Ella se lava la cara a sí misma. Ella se la lava a sí misma. ¿Ves? Fácil. En el recíproco, la acción retorna a varios. El refuerzo a usar es mutuamente. Profesor, mi enamorada y yo nos odiamos. Nos odiamos mutuamente, unos a otros. Profesor, Joel y Leonela se miran. Se miran mutuamente. ¿Entiendes? Los venecos se matan mutuamente. Nos abrazamos mutuamente. ¿Ves? Esto retorna a varios y refuerza mutuamente. Y en el cuasi reflejo la acción no retorna. Pues no, el clásico verbo que se usa es el verbo ir. Por ejemplo, ella se fue de tu vida. No llores. El verbo ir no puede retornar la acción. Ella se fue. Ella se fue a sí misma. Se fue mutuamente. Profesor, él se sentó. Se sentó a sí mismo. Se sentó mutuamente. No regresa a la acción. Si digo, la chica se maquilla, ¿cuál sería? Claro. Si digo, los postulantes se alistan, piensa bien lo que vas a decir, ¿ah? Piensa bien lo que vas a decir. Los postulantes se alistan, se alistan mutuamente. Ah, va a depender, ¿no? Ah, ya entendía. Va a depender de la oración, porque no lo puse bien. Porque imagina que Kevin Cóndor está con ¿no? Con Jimena Anjosa y bueno, ambos se están alistando. O sea, uno está alistando al otro. Ahí sería recíproco, ¿no? Pero ahí es un reflexivo si es que lo tomas de otro lado. Porque los postulantes se alistan a sí mismos. Exacto. Es como decir, ¿no? Nos bañamos. Va a depender, ¿no? Profe, pero si estamos con alguien o si estoy solo, ¿no? Déjala, esa oración no puede venir, ¿no? Porque hay mucha confusión, necesita contexto.
Nosotros nos bañamos a nosotros mismos. Ya. Por eso, falta contexto, pues, no podemos ponerlo. No, falta contexto. Ya, vuelve acá, oye. Si digo, los novios se besan, ahí es mutuamente. Se odian, se arañan, se pellizcan. Nosotros nos escupimos mutuamente. Alistan sus maletas. Mucho cuidado, Kevin Cóndor. ¿Para qué necesitas otro PTM para ti? ¿Ah? Ya me di cuenta. ¿Para qué he puesto esto, Kevin? ¿Ah? ¿Te diste cuenta? Mira, Kevin Cóndor. Por eso se llaman pronominales. Alistan sus maletas, es casi. ¿Te diste cuenta? No. No puedo, ahí no, porque no puede ser estos. ¿Por qué? Porque no está el pronombre anterior. Conté, claro. Profesor, te bañas a ti mismo, pues. También cumple. Por eso a mí, a ti o así. Kevin Condor, siempre tiene que haber un pronombre antes. Un famoso proclítico. Cuando dijiste lista sus maletas, no está dentro de la lista porque tiene que tener pronombre. Ahora, no sé, digamos, ¿no? En este momento se alista las maletas. Digamos, una persona dice, no, chicos, en este momento se alistan las maletas. Obviamente se alista a sí mismo, no se puede, ¿no? Es un cuasi reflejo. Ahora, si digo, ella se alista, ahí sí cambia la cosa. Ella se alista a sí misma. Sería reflexivo. Lávate las manos, claro que sí, Yopla. Tú y yo sabemos que este pronombre no necesariamente tiene que ir antes, puede estar acá. Por ejemplo, te bañas es igual a bañate. Báñate a ti mismo. ¿Ves? Excelente, Yopla. Es correcto. El pronombre puede ir antes o puede ir pospuesto. Te felicito, Yopla. Estás leyendo. Me sorprende, Yopla. Me sorprende. Claro, si prendía tu cámara, sorprendía más. Pues, ¿no? Bien, continuamos porque no vamos a terminar. Se vuelve como 100.000 preguntas. Verbo personal y verbo impersonal. Personal que tiene sujeto, impersonal no tiene sujeto. Es sencillo. Los chicos que han estado en academia, bueno, yo te he visto en academia, sí, pero en intensivo hemos hecho un poco ya de esto. Entonces, por ejemplo, uno con sujeto, ¿no? Digamos, Yopla se lava. Ahí está. Hoy yo. ¿Quién realiza la acción de lavarse? Yopla. Ahí está, ¿ves? Entonces Yopla es sujeto. Listo. Suficiente. Profesor, a Jime le robaron. Sujeto, chicos. Sujeto. A ver. Leonel, Amanecer. Amanecer. Muy bien, como 20 años después participaste. Recuerda que también pertenece a la academia. Tu cabeza tiene que aparecer. El sujeto, en este caso, mucho cuidado, Samu. Jamás empieza un sujeto con A. El sujeto nunca empieza con A. ¿Sí? Nunca empieza con A. Entonces, esto no. No, Kevin Condor. Para tu memoria. Perdón, ya entendía. No, el sujeto viene a ser cuando tú le preguntas al verbo. Pregúntale al verbo. ¿Quién realiza la acción de robar? Samu. ¿Quién realiza la acción de robar? Con calma. Hazte la pregunta. ¿Quién realiza? No a quién. El que robó. Pero ¿quién es ese que robó en la oración? No puedo decir el que le robó, le robaron, no. Un ladrón ya. Pero, exacto, Samuel, eso iba.
El sujeto es tácito. Sujeto tácito. Ese sujeto tácito es igual a ellos. O puede ser ellas también. Es personal, sí, porque hay sujeto. Así sea tácito. ¿Sí? Por ejemplo, toma tu galletas. Tú, tácito, sujeto tácito, ¿ves? Él toma, tú tomas. O tú toma tu galleta. En cambio, el impersonal no tiene que haber sujeto. Por ejemplo, no, acá yo pongo la palabra, ¿no? Ocurrió temblor. Llueve mucho. Este, hubo, este, hubo alegrías. ¿Quién realiza la acción de ocurrir? Él, ella, el temblor es el que realiza la acción de ocurrir. Ocurrir puede ser una acción que se realiza. O sea, puede ser un verbo ocurrir como si, que se puede conjugar en todos los casos. Nadie dice, no, no puede ocurrir. Si analizamos sintácticamente, eso ocurrió. Si analizamos sintácticamente, este es uno de. Aquí el sujeto es tácito. Perdón, que sujeto tácito, sujeto cero. ¿Qué estoy hablando? Sujeto cero, no existe sujeto. El sujeto cero es el sujeto que aparece en las oraciones impersonales y también tiene los verbos impersonales, ¿no? Llueve mucho, verbo climático. ¿Quién llueve? ¿El cielo? ¿La lluvia? ¿Dios? O sea, no se puede. Hubo alegrías. Este verbo, escúchame, toda la vida este es el datazo que siempre doy, que nunca, y todos olvidan. Cuando yo vuelvo a ver, lo puedo cambiar por el verbo existir, igual que ocurrir o suceder. Si cumple con existir, es impersonal siempre. Y siempre se maneja en singular. Existieron alegrías o existió alegrías, cumple, tiene sentido. Entonces, es impersonal y automáticamente digo sujeto cero. Con el verbo haber, ¿ah? Entonces no vayan a caer en el chiste de que digan, ¿no? Oye, chicos, habían entradas 2 por 1. Exacto, Jimé. Mira, habían entradas. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Cámbialo. Cámbialo y dime si cumple o no cumple. Habían entradas. Puedes cambiarlo si no. Existían entradas. Entonces, si cumple por existían entradas, ¿está bien o está mal? Ya, Jimé, interesante. Y está mal. ¿Por qué? Porque cuando se cambia por existir el verbo haber, solo el haber, ¿ah? Tiene que usarlo siempre en singular. Eso quiere decir que no se puede decir habían entradas, sino había entradas. Porfa, voy a poner otro caso para que puedan entenderlo. A ver.
En el Zoom hubieron fallas técnicas. Vamos, el alumno ¿qué hace? Profe, el profesor me dijo verbo haber. ¿Qué caracteres voy a hacer? ¿Qué voy a hacer primero para entender? Pues después. Ya, existir. En el Zoom existieron. Ah, profe, sí tiene sentido, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Ya, entonces, si cumple que tiene sentido, ¿cómo me dijo el profesor que lo voy a usar? En singular. ¿Por qué? Porque va a ser impersonal. Y si es impersonal, eso está mal. En el Zoom hubo. ¿Me entiendes? Y automáticamente no existe un sujeto y esto de acá debe ser objeto directo. Ah, profesor, no le creo. Pues sí, 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 sí. Oye, en el mercado central habían perritos. Habían perritos en venta. Habla. Cúrate. ¿Existieron perritos? ¿O no? No, 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 no. Entonces, había, simplemente puede ser había o hubo. Cualquiera de los dos. De preferencia la había porque maneja la misma terminación. Uh -huh. En cambio, no, por ejemplo, no, profesor, mi enamorada había pensado en mí. Mis enamoradas habían pensado en mí. Mis enamoradas habían pensado en mí. Habían pensado en mí. ¿Quiénes? Ella, ¿no? De por sí, date cuenta que existían pensado en mí, no cumple, sino. Y es porque esto sí tiene sujeto. Sin ponerla. Conclusión. Para que puedas encontrar ¿cómo se llama? El verbo impersonal con el haber, cámbialo por existir. Bien, vamos a regular y a irregular. Rapidito, han respondido mis preguntas. Regular, usan una misma raíz. Irregular, varían su raíz. En este caso, voy a darte una técnica mortal, ¿ya? Voy a dar una técnica mortal, pero antes te dejo una pregunta. Regular, la misma raíz. Irregular, cambia la raíz. Te voy a poner algunos verbos para que tú me digas. A ver. Solamente 3 verbos, ¿ya? Ya está. Corregir. Dime si son regulares o irregulares. Te leo rapidito. 20 segundos. 20 segundos. A ver, vamos. Ya, 30 segundos. Oye, he visto que he visto por ahí que algunos se han confundido. Ya. Escúchame. Justo por eso estas clases son importantes.
Profesor, uy, apareció esto. Profesor, pero ¿qué tiene que hacer? Ya, te voy a explicar. Antes vamos a la... Aunque esto no voy a poder borrar. Te voy a decir la respuesta. Regular, regular, irregular. A ver, vamos a ver qué has hecho. Uy, Cristina, ¿qué has hecho todo? Bien, Willa. No, perdón, Will no. Kevin Condo, buena champa. Ajá, Kevin Condo. Buen detalle. Profesor, usted está guaneando. Ya, vamos a ver. Mira, ¿qué te parece si lo analizamos aquí? Bueno, el alumno que no está en la academia, que no está en la clase del profesor Rurush, y está pues no en Aduni, así como, no voy a decir Jimena, no voy a decir Jimena, pero no voy a decir Urjo, lo siento. Un Dota. Cuando ingreses, oye, jugamos ya. Estoy jugando con el Rubik ahorita. Y escúchame, ven acá. Ese alumno va a hacer lo siguiente, ¿no? El profesor le dijo, amar, allá, entonces, amo, amas, amamos. Ah, profe, ahí está, ya la atrapé, listo. Ya está listo. Y el otro dice, no, profesor, pescar. Pesco, pescas, pesqué. Pesqué. Cambia, no, regular. El alumno hace eso. Eso hace el alumno. Pero eso no es lo ideal para que postula. Porque te demoras. Imagina que te vienen 100 euros y la guaneaste. Pues. Vas a hacer lo siguiente, ¿ya? La técnica mortal. Cállense, lijadora. La técnica mortal es la siguiente. Tomas el verbo en su forma original. Por ejemplo, dije amar. Saca la raíz. Saca la raíz. La raíz es am. Luego, automáticamente sumas la O. Si es regular, tiene sentido. La pregunta es, amo tiene sentido. Ah, ya, profesor. Entonces, vamos a otro verbo. Lloraré. Lloraré tiene la raíz yor. Ponle O. Y tú verás que es lo mismo. Tiene sentido. Entonces es regular. ¿Qué te parece con pescar? Pesca. Para que uno sepa sacar la raíz, solo tienes que quitar ar, e, ir, las conjugaciones. Mira. Pesco, ¿tiene sentido o no? Kevin Condo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Me refiero a la pregunta. No, dice pesco, no pescó. Pescó es otra cosa. O sea, tiene sentido igual. Entonces, sigue siendo regular, Kevin Condor. Vamos a corregir. Mira. Corregir. Le quitas ar, er, ir. ¿Ya? Le añades o. Y acá dice, Kevin, y esto es muy importante. Acá dice, co, re, me salió mal, ¿ya? Correjo. La pregunta es, ¿correjo tiene sentido? Correjo, ojo, repito, esto es una J, en verdad, no es una guía. No tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido,
es irregular. Y si no me crees, corregir. Nosotros corregimos. Yo corrijo, ¿viste? Cambió en algún momento. Ah, ya, profe, ya entendía. O sea, si yo pongo soñar, raíz soñar, son, agrégale O. ¿Soño tiene sentido? No tiene sentido. Irregular. Claro. El alumno me dice, no, profesor, pero no sea payaso, pues. Usted puso pescar. Y pescar tiene una forma que es pesqué, o pesque, como quieras tú, en subjuntivo. Está cambiando, pues, profe, porque la raíz acá es pesc, y la raíz original es pesc. Mi pregunta, Kevin Cóndor y compañía, esto de acá y esto de acá no son lo mismo. Y si tú no me crees, llévalo a fonos. ¿Ves? ¿No es lo mismo? Entonces, una pregunta. Dirigir. Habla. Regular, irregular, repito. Dirigir. Regular, irregular. Ah, ¿cómo lo estás haciendo? Te estás guiando de lo que te ha hecho el profesor, por fin. El profesor me dijo dirigir. Ya, no me va a atrapar esta vez. Profe, dirige. Es esto, pero un ratito, dirige. Esto de acá suena J. Ah, ya, profe, ya, suena J, ya, no importa. J, estoy poniendo X. Ah, ya, bacán, Kevin. Chévere. Mi profe de repaso súper ya no cae en sus trampas. Eso mismo, entonces mira, ya está. Acá sale dirijo y tiene sentido. Esto es regular. Ahora, después al alumno le hacen otra pregunta, ¿no? Profe, estar. Y el alumno dice, ay, profe, Quito, mira, profesor, estoy, estuve, estás. Profe, se mantiene la misma raíz siempre. Regular. Tiempo. Haces lo que te dije. Esto. ¿Tiene sentido esto como verbo? No tiene sentido. Entonces es irregular. ¿Qué ocurre? Es que este verbo estar no cambia en raíz, pero sí cambia en desinencia. De ahí sale un concepto más que, bueno, te lo voy a regalar porque eres un alumno y yo. El verbo irregular no solamente varía raíz, también varía desinencia. Pero eso es algo que veremos en otra oportunidad o para repaso. Voy a poner también de pasadita acá. Estar, ¿ya? Esto. Bien, chicos. Vamos terminando porque acá vamos a morir. Creo que no vamos a acabar lo que tenía planteado. El verbo transitivo. Posibilidades muy altas de que te pregunte por este verbo. Es aquel que tiene objeto directo. Profesor, ¿y cómo hay el objeto directo? Ya acá te lo puse. Preguntas. ¿Qué o a quién más el verbo? Reemplazo. La, los, lola. Ya te enseñé esto en pronombres. Tercer método. Pasar a la voz pasiva. Cuarto método, porque soy buena gente. Usar eso. Siempre y cuando antes hayes al sujeto, ¿ya? De lo contrario, no uses. Es el último método. Mira, te presté dinero. Pregunta, ¿qué te presté? Dinero. Profesor, Lalos Lolas. El dinero es masculino. Te lo presté. Voz pasiva. El dinero fue prestado. Oh. Ode. Automáticamente, verbo transitivo. Oye, profesor, ¿y eso? Ya, mira.
Sujeto tácito, ya lo encontré, ahora recién puedo usar. Yo te presté eso, ¿ves? Ya no te quiero. Habla, ayode o no ayode. Gracias. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería lo de? Correcto, el a ti. Pero ese a ti no está, ¿no? Pero sí está su equivalente. Profesor, ¿a quién no quiero? A ti. Ese a ti es este T. Ese T es tú. O sea, ese T es tú, es equivalente a tú. Profesor, ¿cómo sé que eso de ella? Respondió la primera, ¿no? Dale Lola, ya no lo quiero, ya puede ser. ¿Te queda duda? O pasiva. Tú no eres querido. ¿Ves? Cumple. Entonces, esto es OD. Acá ya no puedes poner, no uses eso ya, porque esto más se usa para cosas o acciones. A Kevin no lo aman. La pregunta es, ¿a quién no lo aman? A Kevin. Profe, pero Kevin se repite, sí, se repite acá. Incluso ya está reemplazado. Kevin no es amado. ¿Sí? ¿A quién no aman? A eso dice, no, no, no. Este Kevin responde a la pregunta ¿quién? Está reemplazado con el lo automáticamente. Si ya se reemplaza con el lo, no hay mucha vuelta que darle. Este es uno de y automáticamente Kevin es uno de. El intransitivo no tiene OD y acá podemos encontrar un caso. Juan le escribió a Juana. ¿A quién escribió a Juana? Profe, OD. Cámbialo por los lolas. Juan la escribió. Voz pasiva. Juana fue escrita. No, no cumple. Eso quiere decir que esto es un OI. Automáticamente el le que también hace lo mismo también es un OI. Tarán, tarán, una oración donde no tengo uno de. Pero se sobreentiende de que debe haber. La intención de este verbo solamente es indicar que debe tener objeto directo, ¿sí? Para eso vamos a tener que practicar en sintaxis OD. Bueno, profe, hay uno más. Ya repito. Tenemos el verbo defectivo. No se conjuga en todos los tiempos y el no defectivo, que es lo contrario nomás. Y acá entran los verbos, ¿no? Suceder, ocurrir. Entran también los verbos impersonales, aunque no estén, aunque se les considera más que todo primero impersonales, ¿no? Llover también entra. ¿Por qué? Yo lluevo, tú llueves, no se puede decir. Atañer. Y demás, ¿no? O sea, no se puede decir yo ocurro, tú ocurres, yo lluevo, yo llueves, yo ataño, tú atañes, él atañe y nosotros atañemos. No, no se puede. En todos los tiempos no se puede. El verbo simple, el verbo compuesto, ya te lo expliqué hace un ratito con la perífrasis. El simple es una sola raíz. Lloré. El compuesto tiene un nexo, un auxiliar, a veces un nexo y un verboide. También se le dice perífrasis, aunque en el colegio hemos usado más la perífrasis cuando son de tres, ¿ya? Especialmente de tres vamos a poner. Existe perífrasis de dos, claro, pero especialmente de tres a más, le vamos a decir perífrasis, ¿ya? De tres a más. Entonces, he llorado, he partido, he pensado, ahora puedo, le agrego el nexo he de llorar. Donde recuerda que en un verbo compuesto, el verbo que aparece antes solo el verbo se llama verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque auxilia, ayuda. Y esto de acá es un verbo. Chicos, ¿acabamos? No acabamos, creo que no. Si acabamos, a ver, con el tiempo de muro, 50. Espérate, que yo no puedo estar. 4 minutos.
Listo. Le damos con todo, ¿ya? Y terminamos con el verbo 3, aunque no en su trabajo original, pero por lo menos un pedacito. Los verboides son también llamados formas no personales. Existen tres. El verboide infinitivo. ¿Y qué pasó? El participio y el gerundio. Empezamos con el infinitivo. Un infinitivo termina en ar, er, ir. Y cuando termina en ar se llama infinitivo de primera conjugación o verbo de primera conjugación. Er segunda y tercera. No existe hora. Puede haber infinitivos simples, como por ejemplo, amar. Como puede haber compuesto, con el verbo haber amado. Es más o menos lo que vimos hace ratito, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones? Mira, sufrir no es fácil. Como tú verás, este es el infinitivo, y aquí está cumpliendo la función de sujeto. Y esta función de sujeto se debe a que lo puedes usar también como sustantivo. O sea, un infinitivo se puede convertir en un sustantivo. Incluso añadiéndole el artículo sería lo ideal, ¿no? El sufrir no es fácil. Por mí tendrías que sufrir. Acá está el infinitivo. Y yo verifico que acá hay un verbo. ¿Cuál es el verbo, chicos? Repito. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Tendrías. ¿Ya? ¿Estás seguro que es el verbo? O sea, todo esto se refiere a tener, se refiere a sufrir. El verbo es, exacto, es un verbo compuesto, tiene que ver con sufrir. Pero es un verbo compuesto porque sufrir solo no hace verbo, eso se llama verboide. Acá hay un verbo compuesto y el verbo compuesto es, por mí tendrías que sufrir, lo que equivale a decir tú sufrirías. Todo esto que tiene el infinitivo dentro funciona como verbo. ¿Dónde ocurre esto? En una famosa perífrasis verbal. Bien. Acá no lo tomes en cuenta, no es necesario porque solamente vamos a ir a la función morfológica, no a la sintáctica. Acá te va a salir objeto directo, termina siendo un sustantivo igual. Participio. Chicos, los participios son aquellos que terminan en ado, ido, soto, cho. Incluso también existe ante, ente. Entonces, mira, los regulares terminan en ado, ido. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner acá. Ado, ido. Hombre amado, hombre perdido. Los irregulares terminan en sotocho o chotoso. Por ejemplo, palabra dicha, mensaje dicho. Los activos terminan en ante ente. Profesor, mujer, amante. No le digas. Entonces, profesor, ¿un participio termina en ado, ido, sotocho? Claro que sí. ¿Y cómo funciona, profesor? Mira. Dama maldita. Si fuera varón, varón maldito. De maldecir sale maldito. Maldita. ¿Cómo que funciona este participio? Vamos, está modificando. Morfológicamente está modificando. Ojo, así como dice maldita, puede ser maldito, pero cuando fuera acá sustantivo masculino. Función morfológica, o sea, sustantivo, pronombre, adverbio, etc. Palabra que modifica un sustantivo, ¿cómo se llama? Uy, uy. Atributo, pero ese es en función sintáctica, solamente estoy en función morfológica. Como categorías, es un adjetivo.
He aprobado el examen. Ahora aprobado está aquí. Pero este aprobado funciona en conjunto con el verbo haber. Chicos, ¿cómo que funciona? Gracias, como verbo. ¿Dentro de qué? De una perífrasis de dos o un verbo compuesto. Exacto, Urco. En una PB de dos, ¿ya? Aunque algunos prefieren decirle solamente verbo compuesto. Yo le digo perífrasis verbal. Porque es una perífrasis verbal. De dos, pero. El gerundio. Termina en ando, yendo, yendo. Y hay también simple y compuesto, ¿no? Por ejemplo, amando. Y el compuesto sería habiendo amado. La función. Brandon sube riendo. Acá está. ¿Cómo se llama la categoría que modifica el verbo? ¿Cómo sube riendo? ¿Cómo se llama la categoría que modifica a un verbo? Si no lo conoces, te lo presento. Adverbio. Exacto. Un gerundio funciona como adverbio. Voy iniciando la tarea. Acá está iniciando. Ando. Profesor, aquí todo esto es uno solo. ¿Cómo que funciona?